Grabando. Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y a esta hora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la articulista de cultura pop Aglaya Berluti. Bien, Hola Carolina, oyentes, buenos días, ¿cómo están? bueno, un gusto tenerte en el programa. A ver, Vale. Aglaya, tú que has sido una voraz y feroz defensora de los derechos de las mujeres, en los últimos días hemos vivido en el mundo dos acontecimientos que tienen que ver con mujeres y que son diametralmente opuestos. Uno fue el asesinato por parte de la policía iraní de Masa Amini, una mujer que llevaba el hijab mal puesto, el velo que le cubre la cara. Y el otro acontecimiento es el Premio Nobel de Literatura a la escritora francesa Annie Ernaux. Quisiera que habláramos de ambos y vamos a empezar por Masa Amini. Bueno, lo de Masha Armini yo creo que es uno de los momentos más desafortunados que hemos tenido en los últimos años en lo que la libertad de las mujeres se refiere, ¿no? Porque de nuevo está la discusión alrededor, no sobre el hecho de violencia que sufrió la víctima, sino que sobre la naturaleza del acto de violencia que fue cometido contra ella. Hay muchas personas que confunden la idea de cultura con la idea de supresión de los derechos humanos y sobre todo los derechos individuales, en específico de grupos minoritarios o de grupos vulnerables como mujeres. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que la gente crea que se trata que, bueno, son costumbres religiosas, nosotros no los entendemos, nosotros tendremos que entender lo básico. Una mujer fue asesinada por un dogma religioso que además es impuesto por un sistema teocrático que confunde el dogma con el hecho legal de conservar la vida de un ciudadano. La Marcia no solamente fue asesinada, sino que se convirtió en mártir involuntaria de un hecho monstruoso. Nadie debería ser asesinado por un símbolo religioso, aunque ha ocurrido la mayor parte de nuestra historia. Que ocurre en la actualidad y que todavía haya personas haciéndose preguntas si eso es cultura, si es costumbre, si lamentablemente ella La gente te transgredió una dice que línea. eso es cultura, eso es increíble. Eso no es Eso no cultura, puede por eso gente. un salvajismo. Gente, fíjense, la cultura musulmana es rica, es hermosa, es amplia y es sensible. La interpretación que se hace del Islam y de la cultura musulmana es lo que convierte en algunas partes a sus preceptos en armas de agresión. Y no en O sea, todas yo creo partes. que, Y y no en no en todas todas partes, porque cuando el Shah de Irán era era el rey partes. de Irán, las mujeres tenían derechos amplios. O sea, la cuestión es la siguiente, la interpretación religiosa siempre ha sido un problema que nos hemos enfrentado, especialmente las mujeres alrededor de la historia. Desde la Inquisición, que decidió que las mujeres pensantes, con herencia, con independencia, eran brujas y debían ser asesinadas, hasta lo que está ocurriendo actualmente en Irán, donde un régimen teocrático se arroja el derecho de maltratar, herir, asesinar, restringir, violentar la libertad femenina a través de dogmas religiosos que están basados en el decoro. ¿Pero qué es el decoro? Hágase usted la pregunta que está en su casa. ¿Qué es el decoro exactamente? Fíjense, Es que a el nivel concepto de... de decoro también ha variado, porque acuérdate que a principios del siglo XX que a una mujer se le viera el tobillo, ya eso era una falta contra el decoro. Claro, el decoro, además que fíjense en algo, ningún concepto abstracto puede estar por encima de la ley y de los derechos humanos. Así El es. decoro, pudor, lo vergonzoso, lo moral, eso no tiene absolutamente relación con el imperio de las leyes. El imperio de las leyes está creado para conservar y hacer fructífera y beneficiosa la vida de los ciudadanos, y en especial proteger casos como el de Misha, que es extremadamente preocupante porque históricamente a las musulmanas siempre se les suele juzgar, digamos que de alguna forma en el entorno familiar por la forma en que se muestran sus atributos femeninos. Las mujeres van cubiertas, el cabello está cubierto, porque es una forma de simbolismo que dentro de la cultura musulmana se considera especialmente crítico. Ahora bien, el hecho de que haya diferencias culturales, porque hay mujeres musulmanas que simplemente no llevan el hijab, que simplemente no desean llevarlo, está el tema de hasta qué punto un Estado puede agredir a sus ciudadanos en base a situaciones que son absolutamente relacionadas
distorsionadas, con conceptos que todavía no, o sea, están vigentes ahora porque sostienen un sistema teocrático violento. Pero yo creo que ningún iraní inteligente, moderno, está convencido que una mujer puede ser asesinada solamente por descubrir su cabello. Y como lo ha demostrado las enormes manifestaciones, hay una gran cantidad de hombres, padres, hijos, esposos apoyando a las mujeres sobre algo que me parece a mí violento, que Salvajismo. crea que es cultura, es lo que Bien. conversábamos, Carolina, o sea, no es cultura, cultura es un cuadro, cultura es música, cultura es un libro, cultura es todo lo que enaltece el espíritu humano, cultura no es violencia y no se dejen convencer de lo contrario. Aglaya, vamos a identificar el circuito y regresamos contigo para hablar sobre Annie Ernaux. Ya venimos con Aglaya Berluti. A ver, Continuamos, amigos de Circuito Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es la articulista de cultura pop Aglaya Berluti. La pueden leer en El Estímulo. ¿Es el Estímulo donde estás escribiendo o es en Urbe o escribes en varias estoy partes? escribiendo en El Estímulo, también me pueden leer en Cultura Pop en estado puro, en hipertextual, me pueden leer en Pop con Cine, que es una revista sobre películas y análisis sobre la transgresión de la cultura pop en Argentina. También me pueden leer en revista El Robot en California, además de escucharnos en nuestro podcast de revista El Robot. Y bueno, sí, también en mis redes yo siempre estoy comentando todos los acontecimientos pop y dando nada relevantes opiniones, pero bueno, uno es así en las redes sociales. Bueno, me parece fantástico. A ver, el Nobel para Annie Ernaux. Annie Ernaux, yo creo, ayer salió un artículo, yo comentaba hace poco, un artículo que se llama ¿Por qué a las veinteañeras intensas les canta Annie Ernaux? ¿Cuál es el tema con Annie Ernaux? Annie Ernaux no solamente narra lo biográfico y se convierte en memorista e historiadora de su propia vida, sino que además se convierte en un testigo privilegiado de la época a su alrededor. Annie Ernaux construyó lo biográfico sobre la ficción y otorgó a las mujeres y sobre todo al pensamiento femenino un lugar preponderante que a pesar de su carácter político, el Nobel acaba de reconocer. O sea, yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos sacar sobre este premio, es el hecho que finalmente Annie Ernaux demuestra que la biografía femenina, que básicamente siempre ha sido un poquito menospreciada, es parte de la literatura y es una parte gigantesca e importante. Por ejemplo, hay una discusión que suele siempre alrededor, que suele ocurrir siempre alrededor de las escritoras sobre qué tanto impacta lo que es lo biográfico sobre las escritoras y por qué las mujeres en apariencia solemos escribir sobre lo que vivimos. Annie Ernaux no solo la muerte demuestra que esa literatura es valiosa, sino que hace, por ejemplo, que grandes relatos como La señora Dalloway, que no es autobiográfico, pero sí tiene tintes de conexión con lo biográfico, con la Virginia Woolf que lo escribió, que por ejemplo los poemas de Emily Dickinson, que fueron descripciones privadas sobre su vida porque no se publicaron durante su vida, Yes. tengan un valor por completo distinto que la obra de las hermanas Brontë, que obviamente no es autobiográfica, pero sí tiene enormes elementos biográficos, tenga una nueva relevancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las mujeres se están contando a las mujeres durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que nunca tuvimos el espacio ni nunca tuvimos, digamos que de alguna forma, la solidez para poder hacerlo y que fuéramos consideradas de forma narrativamente relevante. Yo agradezco a Annie y sobre todo el premio Nobel de este año habernos puesto en el centro. Las mujeres nos tenemos derecho a contarnos y contarnos bien. Claro, pero es que fíjate que tú que escribes, o sea, uno escribe sobre lo que uno sabe. Claro, ¿y de qué más va a escribir? Por eso Es mismo. algo. Sí, Entonces, bueno, mi primer libro es básicamente una gran colección de historias personales. Y yo creo que yo siempre, mucha gente me pregunta si eso es válido. Y mi segundo libro es de ensayo sobre a las mujeres que yo admiro. Y mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué tan válido es que te escribas, por ejemplo, sobre Virginia Woolf? ¿Qué tan válido es que escribas sobre Mary Shelley? Es tan válido como el hecho de que mis mundos interiores son tan valiosos como para ser narrados y podrían encontrar un público. por supuesto. Claro, entonces yo creo que Annie Ernaux lo lleva a ese punto, que me parece interesantísimo. Mira, pero tú también hablando de tus libros, tienes un libro sobre fotos del cementerio del sur, que es maravilloso. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí mis amigos me dicen Miss Morgan, no, espero que sea por cariño, pero en realidad o sea, lo que ocurre es que
el tema de la muerte es muy incómodo. Yo creo que los cementerios son los diálogos perfectos para narrar de qué forma nosotros concebimos a la muerte. Lamentablemente, el Cementerio General del Sur fue devastado por, bueno, por Totalmente. desidia, por todas las situaciones que yo creo que no hay que Por los mencionar porque después lo paleros, ¿no? hacemos. Y por los paleros. Sí, bueno, es que hay un tema sobre, se convergen tantas cosas en el Cementerio del Sur que yo creo que por eso es interesante haberlo sacado a colación, como yo comentaba en el estímulo, en la oportunidad en que hice el reportaje al respecto, ¿no? Que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, es que, por ejemplo, la profesora Michelle Asensio, ella siempre comentaba que las religiones son lo que el hombre hace de ellas. Así es. Los paleros, el palo candoble, el santeísmo, se fueron religiones que son sincretismo y han estado presentes en la cultura latinoamericana por muchísimo tiempo. Ahora que se hayan convertido en algunas versiones, son formas agresivas que además están relacionadas con hechos de poder, no tiene absolutamente nada que ver con sus orígenes, que son bastante nobles porque están relacionados con la cultura africana. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la religión, que es lo mismo que estábamos hablando cuando hablábamos de lo que está pasando en Irán, cuando la religión se utiliza para justificar la barbarie, es cuando se pasa una línea que ni la religión tiene la culpa, sino la tiene el individuo. Así O es. sea, Pero esos cuando temas usted, para otra claro, cuando usted utiliza la entrevista. religión como excusa, que es lo que yo siempre digo en redes sociales, si eres prejuicioso, si tienes problemas morales, no culpes a Dios. Asume tu barranco y Así es. básicamente asume tu responsabilidad de tus opiniones, que creo que es lo Seguimos más... conversando, pero se nos acabó el tiempo. Un beso para Ah, la Glaya. Despedimos bueno, a la articulista de cultura pop, Aglaya Berluti. Identificamos el circuito. Ya venimos.